¿Cómo? Están temerosos de un pez al que llaman diablo. Así que imagínense cómo será. Los biólogos del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar advierten que las autoridades deben frenar su propagación porque en 3 o 4 años la laguna de El Chairel estará invadida. Allá en Tampico, el pez diablo, proveniente del río Amazonas, está exterminando la flora y fauna del sistema lagunario. El proyecto del pez diablo subraya que miles de familias en Tamaulipas y en el norte de Veracruz tienen el riesgo de perder su fuente de ingresos. Pescadores de la región recuerdan que hace años, 10 o 12, cada uno llegaba a capturar al día hasta media tonelada de especies de agua dulce. Pero el volumen ahora se ha desplomado hasta en un 50% a causa de este pez calificado así, diablo, que come todo lo que encuentra a su paso. Y es que lo que sucede es todo es un ciclo alimenticio. Este pez debe de tener un depredador. Hay que ver cuál es el que se lo come para que se evite esa pues reproducción tan masiva que se ha dado y que acabe con otras especies. Y es lo que sucede, que tiene que haber un equilibrio ecológico. Desde el momento en que por casualidad, porque a alguien se le ocurrió llevar una especie a otro sitio y esta se empieza a reproducir de más, se rompe ese equilibrio, y es lo que ha sucedido con este pez, que se está acabando. Otras especies como son el guachinango, la tilapia, peces que son para la alimentación pues común de todos los habitantes de nuestro país. Hay algunas especies que son depredadoras y si no se controlan, como tú dices, o se les encuentra algo que las detenga, se seguirán reproduciendo para perjudicar a toda esta gente que vive de eso. No, pero no pueden traer una especie que se los coma, vamos, como el chiste del ratoncito y luego el gato y luego el perro y luego no sé qué. No, es uno de no acabar. Ese lo podemos ver en el acuario ese de Imbursa, de Carlos Slim. Ahí tiene especies de este pez, espantoso, porque visualmente es muy llamativo. Tiene como una cresta de espinas. Y lo vinieron a meter para acabar con otras plagas. Ese fue el error. Ahora necesitamos aprender a cocinarlo y eso siempre ha sido la solución en México. No hay de otra. ¿Cómo acabas con una especie de ese tipo? Consumiéndolo. Pero ¿y si lo rechazan? Aquí no rechazamos nada, no te preocupes. Hasta los manatís o que trajeron y que no los comimos. Los de Xochimilco. Sí, el chiste es encontrar No, el en gusto. otras fuentes también de reserva muy importante. Es que el manatí acaba con el lirio acuático, que es otra de las plagas que luego tienen los lagos. Metieron a los manatíes, pero como sabían a carne de puerco, pues también les gustaba para servírselos en su platón. Entonces, pues... Pero hay otras especies que yo no conozco las cualidades o los defectos que tenga este pez diablo. Pero, por ejemplo, en Japón hay un pez que es altamente venenoso y sin embargo aprendieron a prepararlo de tal manera que no causara ningún daño y ya lo consumen. ¿El pez globo? Sí. Pues mira, y vamos, el depredador entonces del pez diablo, ¿quién sería? Pues del ser humano, porque sería el que se comería al pez diablo y vuelve a equilibrar. O sea, necesita un depredador, sea humano o sea otro pez más grande, pero tiene que haber alguien que lo consuma. Entonces sería necesario que se hiciera un estudio a fondo qué propiedades tiene este diablo
qué aporta Muy bien. nutricionalmente, qué variedades existen, porque al igual que el pez globo, pudiera tener por ahí un punto de concentración de veneno, en donde para poder preparar el pez globo tienes que ser todo un experto para cortarlo. Sí, claro. Entonces, ver qué facilidades en ese sentido ofrece el pez diablo, que no tengas que tener una maestría para cortarlo y prepararlo, ¿no? Como con el pez globo, sino que sea algo fácil, económico, rápido, que sea variable, se pueda mezclar con cualquier cantidad de verduras, de ingredientes, de aderezos, de lo que sea, pero aquí sí hay que presentarlo ya con toda esa posibilidad para poderlo vender. Para vender un producto tienes que mostrarlo con una diversidad y con una variedad atractiva, pero sobre todo económico y nutriente. Pues nada de pobre diablo, ¿eh? Porque este sí que está asustando a quienes viven de la pesca en esa zona que mencionamos. También el gobierno y el sector pesquero están realizando acciones concretas en Ulloa, Baja California Sur. Es un golfo para protección de la tortuga amarilla, como parte de los compromisos para conservación, gestión y fomento de las pesquerías sustentables en el país. La Secretaría de Agricultura destaca que México se ha regido por los principios de Código de Conducta para Pesca Responsable y ha promovido su aplicación en las actividades en todo el país, así como la comunidad pesquera internacional. Se han dedicado esfuerzos muy importantes para proteger a esta especie que era casi perseguida hasta su extinción, porque los huevos tenían un atractivo que le inventó la gente, de que aumentaba la virilidad. Y la tortuga en su carne también es muy deliciosa. Y había diferentes preparaciones que la hacían muy atractiva para su consumo. A mí siempre me ha llamado la atención por qué la tortuga, la iguana, son en las zonas en donde hay estas especies, siempre son preparadas en mole verde, Héctor, o en una especie de mole verde que además resulta muy delicioso, pero no sé por qué, si hay jitomate, si hay otro tipo de preparaciones, el achiote, no sé, muchas preparaciones, porque estas especies en donde te las encuentras generalmente están preparadas en una especie de mole verde. Pues debe ser porque en la región hay existencia de lo que provoca ese tono en el condimento, como es el tomate. ¿Pero qué comen las tortugas y las iguanas? Hierbas. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿y de qué color son las hierbas? Es una forma hasta de complementar, yo creo, para que la carne no te sepa fuche. ¿No? Feo. Sí, dentro de su misma condición de clorofila, no sé si así se Bueno, dice. la res también Verde. come hierbas, Nora. No comen hierbas, ¿eh? ¿No? No. ¿Qué yo pregunté qué comen. Yo sé. Hay iguanas que comen hasta carne y tortugas también comen carne. Comen pez, comen insectos. Una tortuga devora un pez, le corta un pedazo. Así Tiene como- un pico así con el muy agresivo. No, son carnívoras. Los dos animales son carnívoras y los dos son esquizos. Sí. Bueno, Bueno, la víbora, hay una área muy amplia en donde se cocina, igual que la rata, San Luis Potosí. Ujú, y también es rica. los grillos. Uf, Creo que había cerca de 100 insectos que figuran en la lista de los alimentos originales antes de la llegada de los españoles. prehispánico, sí. Yo
Nunca he probado nada más rico que la iguana. Es delicioso. Es lo más rico que he probado yo. Y además dicen que si se sale uno poderoso con el caldo, bueno, no lo sé. Pero además con esa ventaja. No, pues no. Los gusanos de maguey son una delicia. Los escamoles. Y hay chinches y piojos, así denominados, que no son como las plagas caseras, que también entran en el menú. No, yo me quedo nada más con los escamoles, muchas gracias. Cucarachas. No, síganme platicando. A mí me platican. Hay lo que una quieran. especie de cucaracha de mar que se posa en las rocas. ¿A poco? Y ahí lo despegan y luego la preparan. Sí. Bueno, esa en las marisquerías, ¿no? Luego En la la hacen. playa, sí, en Sí, la preparan, la pero costa. me acordaba también de las lombrices. Hacen hasta una especie de harina de lombriz para preparar galletas y hasta algunos pasteles. La lombriz nada más así, la secan, la deshidratan y la hacen harina, pero no, yo no he visto a nadie que se coma la lombriz más que a las gallinas. Algunas nada más. Sí, las angulas realmente sí, esos sí, son. Sí, cierto, Por eso son bien ricas. están hablando de lombrices, nada más esas como. Muchas gracias. Sí. Ah, sí. Con aceite de oliva, ricas. Pero eso de piojo y la chinche, no. ¿De criadero? Tú Pues dices no doméstico. no existen en la No naturaleza. Ah, Por eso la lista casi es de 100 insectos. Y siempre se ha dicho, tienen una propagación tan intensa que podría aliviar la hambruna en cualquier país del mundo en donde se propusieran utilizarlo. pues yo creo que es lo que finalmente va a terminar comiendo la humanidad. Yo afortunadamente no voy a estar ya para entonces. Se habla de insectos y de hongos. Hongos, ajá. Que eso brota y la naturaleza te lo da. Nada más aquí tener muy claro que es venenoso y que no en cuanto a los hongos, que te da un viaje psicodélico, pues también para que te quite el hambre, ¿no? Pero no, yo eso no lo veré, me lo platican muy bien, pero no. Yo soy muy melindrosa para eso y no nací en cuna de seda, ¿eh? Es una casa modesta, sencillita, pero no. No. En casa acostumbraban algunas de esas cosas. De ese tipo de alimentación. Hay que recordar pero yo no. que la papa fue la salvación de Europa. Sí. Inglaterra, mucho tiempo. Y al principio no tenía una gran aceptación. Y hay papas, dicen, en Perú y en toda esa región, que son más deliciosas que las habituales en otras partes del mundo. La papa la huancaína, que es un platillo peruano delicioso, exquisito, tiene que ser con papa peruana. Aquí te la hacen en algunos lugares donde hay peruanos y cocinan muy rico y han tratado de traer su cocina acá. Pero la papa la huancaína, como en el Perú, no hay. Y la papa ha sido la salvadora en muchos momentos de la alimentación en el Perú, como en otras partes del mundo. Pero si no tiene ese toque que le da, no sé si el clima, la tierra o los mismos ingredientes, el ají famoso peruano, que es el chile, rojizo, así tiñen la papa, delicioso. Hay que degustarlo y no sabe igual que la papa mexicana, es exquisita, yo lo sé, y es uno de los principales productos en muchos lugares de esta república, pero si nos vamos a platillos típicos, bueno, pues yo se lo conozco muy bien por razones de vida. Y es muy rico. Y en Centroamérica, hace unos meses, hubo una crisis porque no tenían agua, no tenían lluvias. Y muchos animales grandes de ganado estaban muriendo. Tuvieron que recurrir a los insectos para cubrir esa parte proteínica de la alimentación. No sé si fue en Nicaragua, El Salvador, pero fue por esta zona de Centroamérica donde tuvieron que acudir a todos los que eran los insectos. Durante el sitio en Madrid, en la Guerra Civil Española, los soldados comían papa y tiraban las cáscaras. Y los madrileños empezaron a consumir la cáscara de papa. Y con eso sobrevivieron. Aquí yo la he probado, Rica. esa cascarita frita. Riquísima, con limón y salecita, deliciosa.
en el hogar sin salir a la tienda a comprar la sabrita, que es la que ha popularizado mucho una fábrica. Sí, pero lo que es la cáscara en tira espiral y luego frita es deliciosa. Sí. O nada más horneada, La tostada. cocida, cuando pones a cocer las papas para hacer puré, a la hora de quitarles la cascarita, en una tortillita con un poquito de sal. Ah, qué rico, sí, doradita. A mí me gusta así, así, y en charola le pongo nada más aceite y la meto al horno, cruda. Raimundo Camacho Sánchez, de 75 años, en Azcapotzalco. Respecto al pez diablo, yo vi un capítulo del programa de Miguel Conde en el Canal 11, que creo que se llama Los Sabores de México, Los Sabores de algo. Bueno, el chiste es que ahí cocinaron al pez diablo. Creo que fue en Tamaulipas. El locutor decía que era delicioso. Además, la preparación es sencilla. Como dice Dora, hay que quitarle ciertas partes. No se come todo, pero nada como el pez globo, ¿eh?